con el hecho de matar a una persona. Babcock y Cora nos indicaron que poseen dificultades para reconocer las emociones complejas, pero dijeron que para las básicas no tiene problemas, que las reconoce. Y dentro de las emociones básicas está el miedo que sentiría y demostraría una persona que se está ahogando. También, finalmente, ambos dijeron que poseen dificultades para realizar pensamientos abstractos, y Cora incluso agregó que también para la toma de decisiones. Pero en sus discursos, ambos pusieron de manifiesto situaciones en las que no solo realizó pensamientos abstractos, sino que también tomó decisiones. Y me refiero al hecho de que, siendo un menor, decidió internarse ante los abusos que sufría como un acto de autopreservación, dijo Babcock, lo decidió ella. Y también al hecho de que cuando quedó embarazada, decidió continuar con el embarazo, a pesar de que el padre lo quería. Nuevamente, lo decidió ella. Una reflexión aparte merece el hecho de que la licenciada Corach nos intentó explicar que decir una cosa concreta a una persona para después ir y decir una cosa totalmente opuesta a otra persona no es mentir. Es esta misma licenciada la que nos dijo que por sí no tiene responsabilidad subjetiva, indicando que esta responsabilidad no es la misma que la responsabilidad penal, porque no puede asociar una cosa con otra. Y nos indicó, sí le había contado a ella el evento, cómo había sucedido, le indicó que cuando se lo contó se angustió, que dijo que no se había dado cuenta y que tenía culpa. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona tenga culpa sin asociar una cosa con otra, sin asociar un hecho con una consecuencia? A pesar de que ya se encontraba legalmente probado mediante convenciones probatorias, tiene capacidad para estar en juicio penal, pudo al momento del hecho comprender la criminalidad de sus actos, pudo dirigir sus acciones y que no tiene las facultades mentales alteradas, estos extremos igual fueron acreditados en debate por la Fiscalía. Las testigos Buncalé, Lemuer y Beltrán, que trataron durante varios meses, quien estuvo internado, y también la señora Videgain, que compartió con ella habitación durante unos días, nos dijeron que era una persona normal, que se desenvolvía como una persona normal, que estaba a cargo de su hijo, que podía hacerlo. De hecho, que era ella quien estaba a cargo de su hijo. También la doctora Ruiz, psiquiatra especialista en psiquiatría forense, nos explicó claramente cuáles son los supuestos de inimputabilidad previstos en el Código Penal en el artículo 34 y por qué no se daba ninguno de estos supuestos de inimputabilidad. Descartó la inconsciencia, porque Ayelén recuerda el hecho, se lo contó a la doctora Ruiz y se lo contó a la licenciada Cora, no hay amnesia. También descartó las alteraciones morbosas de las facultades, porque Ayelén tiene un juicio de realidad conservado, se ubica, facialmente no tiene delirios. Y descartó la insuficiencia de las facultades mentales, porque no existe en Ayelén retraso mental ni detención del desarrollo intelectual. En este punto nos explicó que hay varios indicios que a simple vista personas no especialistas le sirven para darse cuenta de que Ayelén no tiene una insuficiencia de las facultades mentales. Y estos hechos son que Ayelén sabe y puede leer y escribir, Ayelén puede manejar dinero, Ayelén puede trabajar, Ayelén puede cuidar de menores, y no solo me refiero a sus propios hijos, sino que ha cuidado de sus hermanos cuando su madre trabajaba. Ayelén puede entender lo que se le dice sin que sea necesario adecuar la entrevista con ella. Sí nos explicó la doctora Ruiz que Ayelén tiene una inteligencia baja, esto sí es cierto, pero que esta condición no llega a ser ni siquiera un retraso mental leve, y que para que se dé una insuficiencia de las facultades, el retraso que debe existir debe ser moderado o grave, cuestión que no se da en este supuesto. El propio perito de la defensa, el licenciado Babcock, reconoció que no hay retraso mental en Ayelén, que el percentil 5 en el que Ayelén se encuentra la encuadra como fronteriza, pero dentro de lo normal, dentro de la normalidad. El percentil 5 no es retraso mental. Esto también se ve claramente cuando nos contó la doctora Ruiz que fue la propia Ayelén quien le explicó que tenía neurofibromatosis. Le explicó la enfermedad, sus síntomas, las consecuencias, le explicó que ella se lo pasó a sus hijos. Y esto quiere decir que cuando el médico le explicó la enfermedad a Ayelén lo escuchó. Ayelén le prestó atención. Ayelén entendió lo que dijo el doctor. Ayelén incorporó esos comportamientos, esos conocimientos, y posteriormente Ayelén pudo retransmitirlos. Evidentemente esta no es una situación que podría realizar una persona con retraso mental. Durante un contrainterrogatorio bastante agresivo, que obligó a la doctora Ruiz a contestar en los mismos términos en los que era interrogada, nos explicó que el procedimiento de pericias psiquiátricas no es el mismo que el de las psicológicas, que ellas no realizan test,
los test de dibujos de personas bajo la lluvia de árboles son de los psicólogos y no de los psiquiatras. Explicó que en psiquiatría se hace un estudio completo de la causa, de los antecedentes, se hace una entrevista completa, se hace un análisis retrospectivo. Que tomó en cuenta para su análisis tanto las testimoniales existentes en el legajo como las de la propia Yelén, y que no le dio preeminencia a uno sobre otro, valoró todo. Sí reconoció que no tuvo a su alcance todos los antecedentes de Porcel, en parte porque la propia Porcel, si bien se los habían requerido, no los llevó, y también porque la propia Porcel se los negó. Por ejemplo, el hecho de haber sido abusada de niña se lo negó en la entrevista con la doctora Ruiz. Pero después de efectuar la pericia, sí tomó conocimiento de estos antecedentes y a pesar de ello, no cambió sus conclusiones, porque se lo pregunté específicamente y dijo que no cambiaría las conclusiones aún sabiendo esos antecedentes. En el debate pudimos escuchar al doctor Orellano respecto a la causa de muerte, nos explicó los hallazgos al realizar la autopsia y por qué esos hallazgos lo llevaron a determinar que tenía por asfixia por sumersión, o sea, que su cara estuvo sumergida en agua con las vías respiratorias tapadas. Y esto surge de la secreción de líquidos cerebrosanguinolentos por la nariz, el cerebro edematizado, que tenía un peso muy superior al normal para un niño de su edad, y esto era consecuencia del agua que tenía el cerebro. El cerebro también tenía manchas típicas de asfixia por sumersión, había una mayor fluidez del torrente sanguíneo, había mucha congestión pulmonar, de los cuales los pulmones al apretarlos salía agua, y había mucho líquido libre en el abdomen. Nos explicó que la asfixia por sumersión tiene diferentes etapas. En una primera etapa hay una apnea, después pueden venir convulsiones, luego llega la anoxia cerebral y finalmente el paro cardiorrespiratorio. Este proceso puede durar entre 3 y 10 minutos. En cambio, el tiempo necesario para socorrer a una persona que se está ahogando es mínimo, es inmediato. El doctor Orellano también observó lesiones en codos y en las manos de 5 y 9 milímetros, correspondientes a uñas, a sujeción, a agarrar fuerte. Estas lesiones fueron producidas en vida, eran vitales. A preguntas del doctor Torres explicó que si bien originalmente su informe había sugerido que estas lesiones podían provenir del momento de la reanimación, que ahora entendía que era más probable que hubiesen ocurrido durante el hecho, dijo él, porque al momento de la reanimación quien estaba en paro, estaba hablando, consecuentemente no ponía resistencia que hiciera necesaria una sujeción tal como esa. Y que este elemento de que Tian estaba en paro y blando no lo había tenido en cuenta al momento de realizar el informe. El doctor Orellano también dijo que no podía descartar que no hubiese habido convulsiones previas a la muerte, pero que no había encontrado ningún hallazgo que indicara eso. No había golpes y no había, por ejemplo, no estaba la lengua mordida. En este punto también tenemos las testimoniales de Vidigan y las enfermeras que dicen que no vieron convulsiones. Y de hecho, las enfermeras dicen que las convulsiones ocurrían solo cuando la señora Porcel bañaba a su hijo. Ahora bien, adentrándonos propiamente en el tema del baño, sabemos por los dichos de Wincalet y de Beltrán, que bañaba a Tian en un fuentón. En un fuentón verde parecido a este. Lo bañaba parado dentro del fuentón en el baño de la sala 4 de pediatría. Un baño que era pequeño. Vimos las fotografías y pudimos observar que efectivamente el baño era pequeño y también pudimos observar en las fotografías el fuentón verde colgado. Si efectivamente Tian convulsionó mientras lo estaban bañando parado en el fuentón, ¿cómo no tenía golpes producto de la caída? ¿Cómo no volcó el fuentón y el agua que había en el fuentón al caer o al convulsionar? ¿Cómo hizo para caer dentro de un fuentón en el que estaba parado de cara con la boca hacia abajo y tapando las vías respiratorias? Señores jueces, recién hice un silencio de 30 segundos. Solo 30 segundos. Multipliquen ese tiempo por 6. Multiplíquenlo por 20. Y van a tener los entre 3 y 10 minutos mínimos tuvo para socorrer a su hijo si efectivamente se hubiese caído sobre el fuentón en el que se estaba bañando sin golpearse y con la cara dentro del agua. No hay ninguna duda, sabía lo que hacía. Ella no quería estar en el hospital de invierno. Ella no quería ir al Garrahan de Buenos Aires. Ella quería volver a Baricheta. Y lo único que se le impedía era Tian. Señores jueces, esta fiscalía ha demostrado que Tian murió el 18 de julio de 2013
a raíz de una asfixia por sumersión que sufrió a manos de su madre el 16 de julio de 2013 a las 14 horas en la sala 4 de pediatría del Hospital Sati de esta ciudad. Y también ha demostrado que es plenamente capaz de comprender sus acciones y de dirigirlas. Y es por eso que debe condenarse como autora de homicidio agravado por el vínculo de su hijo, y es así que lo solicito. Eso es todo.